Bruno, ¿me escuchas? Bruno, Sí, profesor, sí lo escucho. muy bien, Bruno. Vamos a jugar a la clase del Tito, porque vas a tener clase tú solito. Sí, profesor, veo. Ya, me contesta rápida. Ya, Letra a profe. letra. Vas a ser dichoso hoy día de tener solo para ti la clase. Va a ponerme 20, ¿verdad? ¿Te escucho lejos, Bruno? ¿O es mi audio? Mi audio. Ay, ay, ay. Ah, muy... Ahora sí habla, Bruno, ahora habla. Profe, me va a poner 20. Dependiendo. Si hoy día participas 20 veces, te pongo 20. No, un punto por cada participación. Claro. Vamos, Bruno. Vamos, profe. Hágale, dijo Lucero. Hágale. A ver, Bruno, vamos a resolver situaciones problemáticas, o sea, vamos a resolver problemas, ¿ya? Y lo vamos a hacer recordando ciertos criterios que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Estos criterios no los debes de olvidar, ¿no? Siempre hay que tenerlos en cuenta para toda solución de un problema que quieras realizar. Vamos a hacerlo por partes y espero que vayas entendiendo, ¿ya? A ver, para para hoy día hay situaciones problemáticas con aplicación de triángulos. O sea, ¿cuál es el contenido? Es triángulos. Triángulos pertenece a la parte de geometría, ¿ya? La que estudia figuras geométricas. La geometría se encarga de dar respuesta a situaciones en donde se deben de aplicar movimientos, donde se deben de aplicar rectas, donde se deben aplicar cálculos para hallar áreas, para hallar volúmenes, para hallar perímetros, para hallar longitudes. ¿Ya? Dentro de todo eso hay ciertos contenidos, ciertas figuras que nos piden estudiarlas de manera particular. En este caso, todos estos problemas que vamos a realizar tienen que ver con el contenido de los triángulos. ¿Ya? A medida que vamos a ir desarrollando estos problemas, vamos a ir recordando la teoría. ¿Ya? Para este caso, no he traído directamente la teoría, sino que en el transcurso de que vamos desarrollando los ejercicios, vamos recordando y vamos aprendiendo la teoría. ¿Ya, Bruno? Ya, profe. Ya, bien. Nuestro primer problema se llama perímetro del parque. Así se llama nuestro problema. Perímetro del parque. Vamos a ver. Ahí tenemos el parque, ¿no? Tomado desde una vista muy alta, ¿ya? A través de un drone. Y ahí está nuestro problema. ¿Puedes leerlo, por favor, Bruno? Sí, profe. El gráfico nos muestra un parque de forma triangular cuyas medidas son 17 metros, 20 metros y 18 metros. Listo. Ahí está el problema, ¿no? Dice, el gráfico muestra un parque de forma triangular. Ojo ahí, triangular. Cuyas medidas son 17 metros, 20 metros y 18 metros. ¿Ya? Bien. La pregunta. Lee la pregunta. ¿El perímetro es sumar todo, profe? Sí. A ver, dime la pregunta. Lee la pregunta. Vamos por partes. ¿Cuál será el perímetro del parque? Listo. Esa es la pregunta. La pregunta de todo problema es la que me va a inducir a qué es lo que yo debo de hacer para resolver el problema. Es lo que de forma inmediata va a hacer trabajar mi cerebro y diciendo, a ver, ¿qué debo de hacer acá? ¿No? Automáticamente tu cerebro tiene que estar esas preguntas. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué debo usar acá? ¿Qué voy a aplicar aquí? ¿Qué debo saber para poder dar solución a este problema? Todas esas preguntitas, tu cerebro de manera inmediata tiene que
que ir trabajando y al mismo tiempo buscando una respuesta. Pero como te dije al inicio, vamos a resolverlo por partes para que vayas entendiendo en sí. Esta vez, como es el primer ejercicio, lo vamos a hacer paso a paso. Y a medida de los otros ejercicios ya lo vamos a ir desarrollando más directo. ¿Ya? Primera pregunta. ¿Qué necesitas para solucionar el problema? A ver, ¿qué necesitas para solucionar el problema? Sumar Sumar, ya, pero antes de sumar, ¿qué necesitabas? los datos Los datos, correcto. Muy bien. y Muy las bien. medidas también. Profesor, Dime, las medidas también. las medidas son parte de los datos. Muy bien, hasta ahí estás perfecto. Ahora, mira qué es lo primero que tú tienes que hacer, Bruno, ante todo problema, de cualquier índole. ¿Ya? Lo primero que tú tienes que es interpretar el problema. ¿Qué quiere decir interpretar el problema? Lo que tú me has dicho. ¿Qué me has dicho? Lo que tú has hecho. Tú has leído el problema, has leído la pregunta y de forma inmediata tú te has hecho las preguntas. Oye, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué me pide el problema? Y al mismo tiempo, para que tú puedas hacer algo, tienes que tu cerebro recordar qué sabes hacer. Porque te encuentras tú una moto tirada en el suelo y tú quieres recogerla, pero para eso tu cerebro, aunque no lo creas, tiene que trabajar en segundos cómo es que tú la vas a recoger esa moto. Y luego, si gustas, para más después, es que la puedes encender la moto. Entonces, tu cerebro tiene que también recordar cómo se enciende una moto, cómo se maneja una moto. O sea, ante toda situación, siempre es lo primero que hay que interpretar el problema. ¿Qué debo de hacer a través de las preguntas? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Qué debo de usar? Ahora, acá esto algunas preguntas en la que dice, interpretar el problema respondiendo. ¿Qué forma geométrica tiene el parque? Primera pregunta, a ver, Bruno. Triangular. Triangular, correcto. Dice, el parque tiene forma de triángulo, ¿cierto? Sí, profe. Acá, ya le viste la forma, dice, el parque tiene forma triangular, listo, qué bonito. Ahora nos vamos a más allá. Dime, ¿y tú sabes qué es un triángulo? Una forma geométrica de 3 lados. Una figura geométrica. Ajá. Ya, ¿qué más? Tiene 3 lados. Perfecto, ¿qué más? En sus esquinas hay ángulos, profe. Ya, chévere, listo, ¿qué más? A veces, siempre a veces sus lados son iguales, profe. Ya, ahí entras a la clasificación, perfecto, sigue. A ver, por ejemplo, el triángulo equilátero. Muy bien, Bruno, muy bien, perfecto. Ya, tienes noción de triángulo, perfecto, me parece muy bien, te felicito. Ya, la primera parte ya está. Dice, ¿qué forma geométrica tiene el parque? Ya lo identificaste de manera rápida. Y también tienes noción de lo que es un triángulo. Listo, vamos a continuar en la solución del problema. En la segunda parte, sigue la pregunta. ¿Qué datos puedo obtener del problema? La segunda parte que tú tienes que tener en cuenta para solucionar un problema, la primera era interpretarlo el problema a través de preguntas. La segunda, identificar los datos. ¿Qué datos puede obtener el problema? A ver, dime, uno de los datos es que, lee por favor. Las medidas del triángulo, 17 metros, 20 metros y 18 metros. Perfecto. Ese es un dato prioritario que me da el problema. El problema me está brindando ese dato, ¿no? ¿Ya? El problema me está brindando ese dato. ¿Cierto? Que este parque tiene esas medidas.
Y a pesar de que tiene forma triangular y tiene esas medidas. Muy bien. Siguiente pregunta. Otra pregunta que debes identificar en un problema es ¿qué es lo que te pide el problema? Y la pregunta es, ¿qué me pide calcular el problema? Sumar. ¿Sumar te pide? A ver, Sumar el vamos a perímetro, profe. retroceder. Vamos a retroceder para que tú mismo te des cuenta. Ahí está, a ver. Vuelve a leer el problema. A ver, lee el problema, Bruno. Ya, el gráfico muestra un parque de forma triangular cuyas medidas son 17 metros, 20 metros y 18 metros. ¿Cuál sería el perímetro del parque? ¿Listo? Entonces, ahora sí contesta la pregunta. ¿Qué te pide el problema? Calcular ¿Qué te pide calcular? el perímetro, profe. Eso de ahí, Bruno. ¿Te das cuenta? Entonces, el problema no te pide sumar. El problema te pide calcular ¿qué? El perímetro. Dice, el problema nos pide calcular el perímetro del parque que tiene forma triangular. Eso nos pide. El problema nos pide calcular el perímetro del parque que tiene forma triangular. Entonces, aquí te nace otra pregunta. Listo. A mí me pide calcular el perímetro de ese parque. Ya, bacán. Pero aquí te deben hacer otra pregunta. Y lo que yo quiero es que te vayas dando cuenta que ese es el objetivo de cómo resolver un buen problema. Mira, a ver, en realidad, los que resolvemos problemas en sí no es una cosa fácil. Hay muchos estudiantes que se truncan en decir, no, no sé, no me gusta a mí la matemática. Es que no es que no te guste, sí puedes. Lo que pasa es que te estás enfrentando a algo superior, te estás enfrentando a algo bueno y que en realidad necesita también algo bueno de ti. ¿Y qué es lo que necesita? El razonamiento. Porque cuando uno realiza estas preguntas, cuando tú lo vas resolviendo el problema por partes, lo que tú estás haciendo aquí es razonar. El razonar implica a crear alternativas, buscar formas de solucionar, que puede ser la más corta o la más larga, dependiendo tu razonamiento. Pero para razonar, también necesitas lo que se le llama saberes previos. ¿Qué quiere decir? Los contenidos que tú sepas ya. Así como yo te preguntaba, en el problema te decía que tiene forma triangular. Perfecto. Dime, y si tú no supieras qué es en realidad un triángulo, ¿tú crees que podrás solucionar el problema? No. Por eso es que cualquiera nos enfrenta a solucionar problemas. Y cuando el problema está solucionado, siéntete contento porque eso quiere decir que has razonado, has sabido o has conocido los saberes previos de ese problema y entonces tú has sabido poderle dar solución. Ahora, cada problema tiene una forma, cada problema tiene una solución, cada problema tiene sus propios contenidos, cada problema trata de algo y de una situación diferente. Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta cuando yo resuelva un problema. Lo que estamos haciendo, lo que yo he requerido hacer para los chicos, en este caso, yo he traído la clase pues para todos los chicos, penosamente no han podido ingresar, se lo están perdiendo, pero lo que yo quiero es que ya vayan teniendo esa noción así, paso a paso, de cómo es que deben resolver siempre un problema. Y ojo que la matemática en el sentido de nuestra vida, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve también para solucionar cualquier tipo de problema que nos suceda en nuestra vida. Llegas a casa
llegas a casa y encuentras, qué sé yo, a tu mamá llorando, al lado encuentras a tu hermano o alguna tía que la está consolando, automáticamente, ¿qué tienes que hacer? Ahí hay un problema. Primero, interpretar el problema. ¿Con qué preguntas? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? ¿O quién te dijo algo? Entonces, automáticamente tu cerebro trabaja esas preguntas y tú las arrojas esas preguntas. ¿A qué? Para tratar de interpretar el problema. Siguiente paso. Vas a tener una respuesta de las preguntas que te dan y tú obtienes tus datos. Ahí, a ver, ¿quién estuvo contigo? ¿Por qué fue que te dijo eso? ¿Tú qué le hiciste? O de forma extemporánea vino y te dijo eso. Entonces, ¿qué le pasó a la persona que te hizo el daño? Entonces, tú empiezas a sacar los datos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ese problema que está pasando, ¿tú qué vas a hacer para poderle brindar una solución? Y primero, si es que la solución está en tus manos, ¿no? ¿Cuándo la solución está en tus manos? Cuando tú tienes el contenido, cuando tú ya tienes el saber previo. Eso quiere decir que tú ya has pasado por ese problema o al menos ya sabes cómo solucionar ese problema. ¿Cuándo tú no le vas a poder dar solución? Bueno, cuando lo que te arrojan tus datos, cuando has interpretado el problema, no, pues no, no voy a poder hacer, no voy a poder darle solución, mamá. Uno, porque yo no trabajo, yo no tengo plata, si es que el problema depende de dinero. Dos, porque es una situación en la que se trata de personas adultas y yo todavía soy un joven. Entonces, hay situaciones en las que cuando uno se enfrenta a un problema, hay un límite en el que dices, ¿puedo o no puedo solucionar el problema? ¿Cuándo puedes? Cuando tú ya tienes la experiencia, cuando tú ya sabes o conoces algo de cómo iniciar, desarrollar y terminar el problema. En matemática, a eso nosotros le llamamos los saberes previos. ¿Qué saber previo estamos recordando ahorita? Triángulo. Tú me has dicho que sin embargo hay tipos de triángulo, o sea, tienes el saber previo. Ahora lo que falta es ir maquillándolo, ir matizándolo, a saber qué más voy a utilizar aquí para solucionar este problema. ¿Estamos de acuerdo, Bruno, con todo lo que estamos hablando? Sí, profesor. Perfecto. Sí. Ya, listo. Continuamos entonces. ¿No? Entonces me decía, me quedé en que, ¿qué me pide calcular el problema? El problema nos pide calcular el perímetro del parque que tiene forma triangular. Aquí hay un punto clave para solucionar el problema. La pregunta es, ¿cómo calculo el perímetro? Esa pregunta tienes que hacértela ahí de forma inmediata. Ya, a mí me piden calcular el perímetro del triángulo, pero automáticamente sale la pregunta, ¿y cómo calculas el perímetro? A ver, dime, Bruno, ¿tú cómo calculas todo perímetro? Sumando, profe. Listo, Bruno. ¿Te das cuenta cómo tú puedes dar solución, pero cuando ya tienes un saber previo ya? Y al toque tú das solución. Listo, ¿qué voy a hacer aquí? Aquí voy a sumar. Aquí voy a sumar. ¿Qué vas a sumar, Bruno? Todas las medidas que me dan, profe. Perfecto, Bruno, muy bien. ¿Qué vas a sumar? Vas a sumar los datos que te están dando, ¿no? Indudablemente. Pero para eso quizás por ahí yo te lo recuerdo. Dice, el perímetro es la suma de todos los lados de la figura geométrica. Esa es una definición general. Y tú la tenías que haber sabido esa definición general. Que cuando a ti te hablan de perímetro, pues automáticamente te están hablando de sumar. Tú escuchas la palabra perímetro y tú de forma inmediata dices, ah, aquí voy a sumar. Aquí voy a sumar. Es por eso que tu respuesta fue, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, profe. ¿Te das cuenta cómo automáticamente el saber previo que tú sabes lo traes a este problema para buscarle solución? ¿Ya? Eso hay que irse dando cuenta. Bien, entonces ya hemos quedado que vas a sumar y vas a sumar los datos que te dieron, ¿cierto? En este caso, tuviste que interpretar, tuviste que identificar esos datos y mírame, ahora ya los usas ya. Los usas, pero aplicando la acción que te pide. ¿Y qué te dice? Sumar.
Entonces, al sumar tú los datos, ¿qué obtienes? A ver, Bruno. El perímetro de la figura, profe. Ya, ¿cuánto es? 55. 55. ¿Cierto? ¿Ya ves? Entonces, si lo que yo quiero es que te des cuenta los pasos a seguir en su mayoría de veces cuando soluciono un problema, casi siempre son los mismos pasos que yo debo de tener. Casi siempre son las mismas preguntas que yo me debo de hacer. Cuando no puedo solucionar un problema y que a veces, como te vuelvo a indicar, el estudiante se siente mal, pero no es para sentirse mal, sino al contrario, es para tomarlo como reto. O sea, ¿por qué no pude hacerlo? Ah, porque no conocía o no sabía el saber previo, ¿no? Y no es para que, no, entonces para mí la matemática, no, es solo un problema. Es solo un problema. A veces el estudiante tiende a truncarse cuando no puede resolver un problema. Es un problema. Es uno de 1.000.000. Bien, no pude solucionar este problema porque no supe ese saber previo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo primero es aprender ese saber previo. Ahora, la otra situación es que no lo supiste hacer y te quedaste. O sea, te quedaste ahí ya no lo hice, ya no lo hice. No, al contrario, man. Es recordar, retroceder y buscar la información de por qué fue que no pude hacer ese problema. Eso es lo importante también. ¿Ya? Bien. Entonces aquí ya hemos hallado el perímetro de esta figura. ¿Ya? Vamos viendo a ver qué más nos depara. Muy bien. Teniendo en cuenta el problema anterior, mira, aparece otra pregunta. ¿Ya? Dice, lee por favor, Bruno. Ya, profe. ¿Cómo se clasificaría el triángulo que representa el parque? Ajá, mira, a ver, otra pregunta. Para ti es otro problema, pero que tiene que ver con el mismo problema anterior. Dice, ¿y cuál es el problema? En que yo no sé si tú sabrás cómo clasificar al triángulo que representa al parque. ¿Qué tienes que tener en cuenta aquí para esta pregunta? ¿Qué tienes que saber para poder solucionar esta pregunta? Ahí está el parque. Saber las medidas del parque, profe. Las medidas no, porque con las medidas del parque tú puedes calcular perímetro, área, longitudes, distancias, pero acá no te pide calcular. Entonces las formas, profe. Acá te pide cómo clasificar. Dice, ¿cómo clasificarías al triángulo? ¿Qué tienes que saber para eso? Las formas, profe. Las diferentes formas que aparecen en un triángulo. Eso quiere decir que aquí tú tienes que recordar la teoría de la clasificación de triángulos. ¿Tú recuerdas esa teoría? A ver, Bruno, ¿tú recuerdas esa clasificación de triángulo? ¿La recuerdas tú? Sí, profe. A ver, dime. Obteniendo la forma del parque, profe, del triángulo. Ya viste la forma que tiene el triángulo, el parque, que tiene un triángulo y más o menos qué forma tiene. Ya, pero ¿cómo la clasificarías? Sumándolo.
No, no tienes que calcular ya, Bruno. Aquí más que todo vaya un saber previo de teoría. Por eso es que siempre es importantísimo recordar de que la matemática, el cálculo, parte siempre, la parte inicial, lo fundamental para yo poder resolver, realizar, calcular, es conocer la teoría, saber qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué debo de hacer. O sea, la matemática no solamente es cálculo, la matemática no solamente es sumar, restar, multiplicar, dividir, sino que antes de eso necesita una teoría. La teoría es la que te va a indicar qué debes hacer. La teoría es la que te va a decir qué vas a aplicar. La teoría es la que te va a decir cómo lo puedes hacer. La teoría es la que te va a decir qué ayuda debes de obtener de otros números o de otros razonamientos que debes realizar. Por eso la teoría es importantísima. Cuando tú vas a manejar una moto, ¿tú crees que te puedes enfrentar de frente así a manejar la moto? Quiera que no, has tenido que recibir cierta teoría. Porque el que te va a enseñar te va a decir, mira, ve, esto es el acelerador, esto es el embrague, lo de acá es el cambio, y algunas motos tienen cambios diferentes, 2 hacia abajo, 1 hacia arriba o todos hacia abajo. Entonces, estás recibiendo teoría. Te va a decir, mientras que tú embragas, tú tienes que presionar el cambio. Y conforme vas embragando, vas soltando el cambio y sale la moto caminando. O sea, esa teoría, tú tienes que tenerla. Y después esa teoría la llevas a la práctica. Y ahora cuando estés sentado por primera vez en una moto, no sé si te habrá pasado, no sé si tú sabrás manejar, pero la primera vez da miedo. O sea, porque tú ni siquiera, ya, espérate, no me sueltes. Es igualito cuando manejabas bicicleta, ¿no? Cuando aprendí a manejar bicicleta, decía, mira, a ver, te subes, colocas tu pie en el pedal, le das fuerza, coge tu timón, pero tu cabeza o tu mirada hacia adelante, porque los primeros que aprenden a manejar la mirada es hacia abajo. ¿Por qué? Porque estás con miedo. ¿Y por qué resulta el miedo? El miedo muchas veces resulta porque no sabes algo. ¿Ya? Entonces, igual acá. Dice, ¿cómo clasificarías al triángulo? Pues como tú no recuerdas la clasificación de un triángulo, es que esto se te hace imposible. ¿Cuál sería tu respuesta acá inmediata? No, profe, no sé. ¿No? ¿Cierto? ¿Y qué es lo que está pasando por tu cerebro? Ah, no sé, ya, profe, lo siento, ya, póngame 0. ¿No? Y tiende el estudiante a frustrarse. Pues no, a esto yo me voy cuando te decía, ¿no? Cuando a algo que tú no sepas, a algo que te impide desarrollar un problema, algo que no lo pudiste hacer. ¿Por qué? Porque no conocías el saber previo, porque no tenías ni idea de cómo, pues eso de ahí es donde tú no debes de dejarlo pasar. Es más bien al contrario. Verificar, a ver, ¿qué me faltó? A ver. Ah, la clasificación de triángulos. Muy bien. Voy a buscar ahorita información de cómo se clasifican los triángulos y lo voy a aprender para que en otro, porque esta oportunidad ya fue, ya no lo pude hacer. Pero en otra oportunidad, cuando a mí me dicen, a ver, un problema con clasificación de triángulos, ahí está. Ya lo voy a poder resolver. Ese es el objetivo de la vida, Bruno. A eso se le llama experiencia. En una primera vez no pudiste, pero eso no debe pasar para otras veces. ¿Me estás entendiendo? Bruno, ¿me estoy dejando entender? Sí, profesor. Perfecto, Bruno. Espero que todas estas cositas, por favor, las estés manejando. Hoy día he amanecido con muchas ganas de dar una clase magistral. Aquí yo estoy dando mi clase como si estuviera dando clase de ponencia, de capacitación a profesores y a estudiantes de manera general de todos los grados. Porque esta situación de resolver problemas lo pasan todos en la vida, desde que tienes uso de razón. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué nos faltó aquí? Nos faltó recordar, porque yo sé que tú lo has escuchado, yo sé que tú lo has visto, pero ¿qué es lo que pasó? Que en su momento
no lo aprendiste bien. No lo aprendiste bien y ahorita te pasa la factura. Como no lo aprendiste bien, pues no me acuerdo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué necesitamos? ¿No? ¿Qué necesitamos? La teoría. La teoría. Lee, por favor, Bruno, la teoría que no recordabas y que leyéndola te vas a acordar. Léela, por favor. Ya, profe. Recordemos, los triángulos que se clasifican según sus lados en escalenos, todos sus lados diferentes isósceles tienen un lado igual y equilátero. Tienen todos sus lados iguales según sus ángulos en... A ver, espérate, a ver, un ratito, Bruno, ya me estoy dando cuenta de algo. Algo fundamental también para poder yo interpretar, para yo poder leer, para yo poder identificar y aprender. Algo fundamental es la lectura. Ya me estoy dando cuenta también aquí que un punto de quiebre tuyo es la lectura. Aquí espero que la secretaria le voy a pedir de favor que tome nota y que le haga un comunicado de mi parte a la profesora de comunicación, específicamente, si pudiera armar una clase donde solamente a los estudiantes los tenga leyendo. Porque mírame, yo podría decir aquí que uno de los culpables de que a mí no me puedan resolver un problema de matemática es la profesora de comunicación o el profesor de comunicación, porque no le ha enseñado a leer, no le ha dado las estrategias para que pueda leer mi estudiante. Y como mi estudiante no sabe leer, lee como quiere, las disculpas del caso, entonces no interpreta bien el problema y no me puede resolver un problema de matemática. ¿Ya? Así que espero que esté quedando claro, por favor, esto. Ya voy a conversar también porque eso es algo importante. ¿Por qué muchos de los estudiantes odian la matemática? ¿Por qué muchos de los estudiantes no les gusta resolver problemas? Porque también parte de la culpa es de la otra área. No ha tenido suficiente apoyo y ayuda en mejorar sus estrategias de cómo poder leer. Y no solamente leer por leer, sino de aprender de lo que estoy leyendo. A ver, Bruno, escúchame bien cómo yo lo voy a leer y mira cómo suena totalmente diferente hasta cuando tú lo vas aprendiendo. Dice, recordemos, los triángulos se clasifican según sus lados en escalenos, todos sus lados diferentes. Isósceles tienen dos lados iguales y equilátero tiene todos los lados iguales. Y según sus ángulos en y continúo. ¿Ya, Bruno? Sí, profe. Vuelve a leer, por favor, Bruno. A ver, vuelve a leer despacio, despacio, como que si tú estuvieras narrando. Porque esta teoría, la teoría se lee como si la estuviera narrando, como cuando te leían un cuento y te leían despacio el cuento, para que lo vayas entendiendo. A ver, te escucho. Ya, profe. Recordemos, los triángulos se clasifican según sus lados en escalenos, todos sus lados diferentes isósceles tienen dos lados iguales y equiláteros tienen los lados iguales y según sus ángulos en acutángulo tienen en su interior al menos un ángulo menor a 90%. Rectos, 90% rectos. Tienen un ángulo de 90% y obstáculos aquellos que tienen al menos un ángulo obtuso mayor de 90, pero menor de 180. Bien, Bruno. Bien. Entonces, vamos a volver a repetir. Dice, según sus ángulos,
Estamos hablando de la clasificación de los triángulos. Entonces, según sus ángulos, puede ser acutángulo, el cual tiene en su interior al menos un ángulo menor, ojo, a 90 grados, porque yo escuchaba que leías por ciento, no es por ciento, Bruno. Eso es 90 grados. Esa bolita en geometría se lee grados, ¿ya? También existen los triángulos rectos, que son los que tienen un ángulo de 90 grados. Y también hay los obtusángulos, que son aquellos triángulos que tienen al menos un ángulo obtuso. ¿Qué quiere decir obtuso? Mayor de 90 grados, pero menor de 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice en toda esta partecita de la teoría? Que hay, la clasificación de los triángulos se da por dos formas. En la primera línea dice, se clasifican según sus lados. ¿Sí? Y más abajo, creo que en la 1, 2, 3, 4, en la quinta línea, dice, según sus ángulos. Mira, ve, en este texto, pequeño texto, te está diciendo aquí cómo se clasifican los triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Luego, según sus lados, te está diciendo que hay tres, escaleno, isósceles y equilátero. Y según sus ángulos, también te está diciendo que hay tres, el acutángulo, el recto y el obtusángulo. ¿Te das cuenta? Mira esta pequeña teoría en la que aquí me da la clasificación total. Y todavía me dice, ¿no? Dentro de la clasificación de sus lados, tenemos a los escalenos. ¿Quiénes son los escalenos? Ajá, son todos los que tienen sus lados diferentes. ¿Quiénes son los isósceles? Pues todos aquellos que tienen al menos dos lados iguales. Creo que de esto me hablabas tú al inicio, Bruno. Y también tenemos los equiláteros, que son los que todos los lados son iguales, o sea, todos sus lados tienen la misma medida. ¿Ah? Entonces, ¿qué me hablaba de cuando en la clasificación de los triángulos según sus ángulos? Que eran acutángulos. ¿Qué quiere decir un triángulo acutángulo? Cuando hablamos de los triángulos acutángulos, es que en su interior tiene un ángulo menos, o sus ángulos son menores de 90 grados. Cuando yo veo un triángulo en el que sus ángulos interiores son menores de 90 grados, entonces le llamamos triángulo acutángulo. El triángulo recto sencillo, mira el otro, el triángulo recto, es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ojo que tiene una forma peculiar, el triángulo recto. Y por último, dentro de la clasificación de los triángulos por sus ángulos, están los obtusángulos. ¿Quiénes son los triángulos obtusángulos? Pues son aquellos triángulos en los que en su interior va a haber al menos uno de los ángulos que tiene sus medidas mayor de 90 grados. Pero eso sí, es obvio que tiene que ser menor de 180. Y aquí está la clasificación de los triángulos. ¿Correcto, Bruno? Bruno, ¿te quedaste dormido? No, profesor. ¿Estabas escuchando? Sí, profe. Perfecto, Bruno. Mira, ahora lo que te voy a pedir, lo que te va a quedar de tareita, Bruno, aquí, de esto de acá, aquí está de forma de teoría, en prosa. Esto se llama en prosa, o sea, todo ahí texto, ¿no? Lo que vas a hacer tú de acá, me vas a hacer un esquema. ¿Ya? Un esquema. A ese esquema lo vamos a llamar un organizador visual, que podría ser, no sé, un mapa conceptual, un mapa mental, un esquema de llaves, un mapa semántico, sinóptico, un esquema de árbol, como tú quieras. Pero de esta teoría de acá, quiero que me realices un esquema, ¿ya? Un organizador visual. En donde, como lleve como título, clasificación de triángulos. La teoría en un 70%. Si tú gustas en buscar más información, sería espectacular. De paso que das buen uso a la tecnología, a la información virtual. Y además, también quiero
también quiero, eso sí, que le busques el gráfico de cada uno de ellos. Porque acá dice un triángulo escaleno, pero ¿qué forma tendrá un triángulo escaleno? Acá dice un triángulo obtusángulo, pero ¿tendría alguna forma peculiar? Sí. Por acá dice un triángulo recto. Tiene una forma el triángulo recto. O sea, dos cositas. Uno, que si gustas, le buscas más información. Y dos, quiero sí o sí los gráficos de cada uno de ellos. Y todo eso me lo muestras en un esquema. ¿Te parece, Bruno? Sí, profesor. Para la siguiente sesión, por favor, ¿ya? Ya, profe. Bien, Bruno. Vamos terminando el problema entonces. Vamos terminando el problema. ¿Verdad? Que a mí me decían cómo clasificarías el triángulo. Ahora, una vez de que ya tengo la teoría, entonces lo voy a clasificar. Dice, por tanto, según el gráfico y los datos que me proporciona, el parque tiene la forma de un triángulo escaleno y además es un triángulo acutángulo. Profesor, ¿y cómo sé yo eso? ¿Por qué? Porque recuerdas en tu problema que te estaba dando, mira las medidas. Las medidas que te está dando el problema, mira, son 17, 20 y 18. Quiere decir que tienes un lado de 17 metros, un lado de 20 metros y un lado de 18 metros. ¿Qué quiere decir? Que según los lados, sus lados son diferentes. Y si sus lados son diferentes, entonces resulta y llego a la conclusión de que deben de ser o forma parte de un triángulo escaleno. Ahí, mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo yo voy matizando la teoría? Lo que yo sé, le voy dando forma para responder al problema que estoy teniendo. Entonces, resulta que mi parque, que tenía forma triangular, también tiene forma de un triángulo escaleno. Profesor, ¿y por qué acutángulo? Porque a la forma que tiene, por eso es que es importantísimo que tú me grafiques cada uno de estos triángulos, a la forma que tiene este triángulo, me da opción a decir que debe de ser un triángulo acutángulo. Porque los triángulos obtusángulos tienen una forma y los triángulos rectos también tienen una forma. Que por forma es que yo puedo decir y asegurar que es un triángulo acutángulo. En conclusión, mi gráfico me responde a un triángulo escaleno según sus lados y a acutángulo según sus ángulos. Ahí está la clasificación que yo puedo dar. ¿Correcto, Bruno? Sí, profe. Listo, Bruno. Bien, Bruno. Entonces ahí nos vamos a quedar. Vamos rebobinando, vamos recordando lo que hemos aprendido en el poco espacio que hemos tenido hoy, ¿no? Lo que hemos visto o lo que he querido que comprendas es que para solucionar un problema se necesitan ciertos pasos. No es lanzarse al problema a ver, ya voy a calcular, voy a sumar. No, 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 no. O sea, hay que tener siempre en cuenta los pasos. Claro que a medida que tú te vas haciendo experto en esto, esos pasos ya los haces de manera rápida, ¿no? Rápido, ya, pum, lo leo, interpreto, identifico, ahora sí, tengo que hacer esto. Recordé mis, así. Pero yo sugiero que siempre tengamos en cuenta esto de ahí, y esta es la clave para solucionar problemas de matemática. También hemos visto que es necesario recordar los saberes previos y que no hay que sentirse mal si es que ante un problema yo no lo puedo solucionar porque no sé, pues, porque no me acuerdo. Pero no es quedarme allí en que no me acuerdo o no lo sé, sino más bien retroceder y decir, a ver, ¿por qué no lo sé? Porque no lo aprendí. Entonces ahorita lo aprendo. Ahorita, a ver, ¿qué me faltó? Me faltó esto estudiar. Bien, voy y busco la información. Actualmente tenemos información tecnológica por todos lados, en el celular, en la tablet, en la computadora. O sea, la información está ahí. Lo único que falta es que tú quieras aprenderla. Por último, hemos identificado también que es muy necesario, para interpretar esta teoría, es muy necesario tener la estrategia de lectura. Hay que aprender a leer bien. Ese es un punto clave también para poder interpretar todo problema. ¿Ya? ¿Listo, Bruno?
Eso es lo que hemos intentado ver hoy día. Vamos a continuar en la siguiente sesión porque esta parte todavía va a continuar. ¿Correcto? Bruno. Bruno. Profesor.